Raimundo dice que es él, ¿no? Y el él, ahí es donde yo encuentro el problema más grande de lo que está ocurriendo y que tiene que ver con la desinstitucionalización. Y que retomo, ¿por qué? Porque, ¿qué diría Andrés Manuel López Obrador si criticamos de frente a él el tema de que envió a personas que son muy cercanas a él a la Corte? Nos diría, uno, no es ilegal, sí. Le diríamos insuficiente porque, presidente, a usted le importa el imperativo moral. Y nos diría, pero nosotros no tenemos nada que reprocharnos. Eso es lo que él siempre dice. Tenemos autoridad moral y por lo tanto confíen en mí. Sí. Y el problema del confíen en mí es que el presidente va a estar un tiempo reducido y habría que retomar esto porque las instituciones se construyen para sobrevivir a los tiempos. Imaginando que le compramos el tema de que simplemente porque es él habría que dejarlo pasar. Él está pidiéndonos continuamente que creamos en su palabra y en su autoridad moral. Pero él sabe que es finito. La prueba es que esta semana ha dicho 2 veces. Uno, me gustaría muchísimo que hubiera una constitución, será para otras generaciones, pero también dijo en la presentación de un programa social que les iba a dar una cantidad más un ahorrito de 500 pesos para que luego, cuando él se fuera, como él no sabe si se va a quedar alguien de su mismo grupo, tuvieran 2 años más y eso fuera suficiente. Esto es en lo de Sembrando. Creo que el presidente, y esa es la parte que es más inquietante y creo que también lo vuelve el centro, es el presidente le quita fuerza a las instituciones centrándose en sí mismo, en su autoridad moral, pero al hacerlo continuamente está golpeando la construcción de instituciones que vamos a necesitar, ¿no? Que él no nos está dando, pero que vamos a necesitar porque su autoridad moral no es ni para siempre, ni es suficiente, y porque se necesitan esos contrapesos. A mí me parece una de las cosas más importantes. Te fallé completamente. Porque no, me parece, sí. No es que pude retomarlo todo, pero... Digamos, hay una suerte de ruptura, y si te entiendo correctamente, hacia donde crees que va ahorita es una centralización del poder, un ejercicio personal del poder, que sustentada en sí mismo y en su autoridad moral. Compartida por muchos mexicanos. En la que él insiste. Pero el problema es que eso te deja sin instituciones y al final del camino no lo tienes ni a él ni las instituciones. ¿Sí hace sentido? ¿Sí? ¿Qué veo yo como denominador común? Una enorme intuición de dónde está el sentido común de la gente. Por eso puede resistir los tropiezos que hemos señalado aquí. Porque si él sale y dice, es que los de la Suprema Corte sabemos que son corruptos y yo lo voy a decir, ¿qué le dice la gente? Venga, dígalo. Para eso votamos por usted. Si la gente ve que obliga a sus funcionarios públicos a presentarlas, de que ahora sí todos van a presentar sus declaraciones patrimoniales. Si agarra y dice, los maestros se tienen que portar bien, a ver, ya les dimos su dinero, a ver, desalojen ahí. Si lo tienes 2 horas al día dando la cara, la gente valora eso. Oye, que no termine de dar datos, que no informe. Valora la gente que esté ahí dando la cara. Valora que tenga una mayoría aplastante en el Congreso, a lo mejor cansados de las disputas politiqueras entre partidos y otros partidos. El discurso López Obradorista y su manera de ejercer el poder, incluso y sobre todo el descanso en el ejército para prácticamente resolver todo conflicto y tarea, conecta con el corazón de la mayoría de los mexicanos. Y eso me parece que vuelve relevante el discurso de la autoridad moral. Porque cuando se avienta el tiro de hacer cosas profundamente polémicas que él en otros hubiera criticado a saciar y dice, es que nosotros somos diferentes, la gente le está comprando y le está creyendo ese discurso. En la medida en que la gente siga viendo que sí hay diferencia, que sí hay acción, que sí hay voluntad, que sí hay un presidente con esas características, larga vida al estilo de gobierno de López Obrador. Le espera una larga vida. Donde ese 80% empiece a menguar, y menguar en serio, no bajar a 70%, ¿no? Menguar en serio, ahí sí es donde yo creo que se puede descabajar todo porque está fundado en un solo hombre. Es un sistema de caudillo, ¿no? Para tratar de darle sentido a esto, englobar. Yo creo que sí hay un proyecto de López Obrador y pasa por centralizar el poder. Centralizar el poder sobre todo en su persona, ¿no? Primero en el gobierno federal y sobre todo en su persona.
Donde ya no me queda claro es para qué quiere centralizar el poder. Y yo creo que aquí habría pues, dos opciones. Una, pues porque el poder, centralizar el poder tiene una racionalidad propia, ¿no? O sea, hay gente que centraliza el poder porque pues, quiere tener más poder, porque quiero meter a mis amigos a puestos políticos, porque quiero fortalecer a mis clientelas, por una lógica de poder. Nos llegamos y nos vamos a quedar 30 años en el poder. La otra opción, que yo creo que es la más interesante, es si atrás de esto hay un proyecto ideológico. Habla mucho Andrés Manuel López Obrador del neoliberalismo, que es causa hasta del pie de atleta, ¿no? En fin, de la tasa de divorcios, etcétera, ¿no? Ok, está bien, ya sabemos que no es neoliberal, aunque la CENTE ahora está diciendo que sí es neoliberal, ¿no? Ya lo acusa, pero bueno, la pregunta es, ¿hay un proyecto alternativo ideológico? ¿Ustedes ven un proyecto alternativo ideológico al neoliberalismo? ¿Sí lo ves? Sí, lo veo. A mí no me queda claro. Me queda claro que no quiere, ¿no? No quiere y ciertas cosas del neoliberalismo. No, yo sí creo que hay mucho del nacionalismo, lo que se conoció como nacionalismo revolucionario. Entonces es un regreso al nacionalismo revolucionario. Sí. O sea, es un proyecto de izquierda, es un proyecto de izquierda latinoamericana. Centralizo el poder para para regresar al viejo nacionalismo revolucionario. Con diferencias, ¿eh? Sí, con diferencias, pero ¿Sí? Yo pienso que sí. No sé. Yo también, yo estoy convencida. Híjole, yo creo que durante los últimos 18 años lo que vimos fue el ejercicio de no poder. Y parte de lo que estamos viendo es el ejercicio del poder. Y ahí es donde de pronto uno advierte algunas acciones de poder inquietantes. La que comentaba Leo en relación con lo del Poder Judicial, sí creo que es un capítulo donde hay que detenerse. Nada más para ver si se mantiene. Yo no veo como un contrapeso a la Suprema Corte. Yo la veo como un árbitro a la Suprema Corte. Claro. Pero el capítulo del Tribunal Electoral no ha sido suficientemente explicado. Se cayó la presidenta en el doble sentido de la palabra, de caer y de callar. Entonces, creo que estamos en este punto donde estamos viendo ejercer el poder, cosa que no habíamos visto antes. Se arreglaba por la vía de la corrupción. Y por el otro lado, recordando aquella frase de él, la frase textual de él, al diablo con sus instituciones, no al diablo con las instituciones. Yo no sé si realmente tenga la capacidad de construir otras instituciones, no sé cuáles, pero hay algunos pasos inquietantes. Raimundo. Centralizar el poder, sí, en él hay una ideología, no me cabe la menor duda de que este es un proyecto ideológico de él, que no entiende, así como nosotros tenemos confusiones, peor están los que están adentro porque lo siguen simplemente para tratar de entender y te hablan multimillonarios de pobreza y dices, bueno, un poco ridículo porque ni siquiera entienden este tipo de conceptos. ¿Es nacionalista? Por supuesto que sí, pero yo también veo que él ha tenido que irse ajustando a lo que se vive hoy en día, que no es el nacionalismo del milagro mexicano, ni del desarrollo estabilizador, ni de Luis Echeverría. Es un nacionalismo, me parece que es absolutamente auténtico, en el cual ha tenido que incorporar elementos del llamado neoliberalismo, porque simplemente no podría funcionar un país en este momento sin un modelo en el cual esté perfectamente interconectado. Yo creo que la parte ideológica no se ve en los modelos, se ve en cómo asignas el énfasis en el presupuesto. Claro. Entonces creo que es una discusión técnica más que una discusión política. ¿Tiene un perfil de caudillo? Yo creo que parece un caudillo, pero yo no lo veo como un caudillo. Yo lo veo más como, vuelvo a mis analogías internacionales, como un imán iraní, porque él combina esta parte política, es un animal político aristotélicamente hablando, pero es un hombre profundamente teológico. Todo su discurso es religioso. ¿Y por qué tiene tanto, por qué penetra tan bien en la sociedad? Porque este es un país 85% católico. Sus códigos culturales históricos son los mismos de la mayoría de este país. ¿Qué es lo que quiere? No me cabe la menor duda de su autenticidad.
cuando habla de la cuarta transformación, no me parece que sea un asunto propagandístico, retórico, demagógico. Me parece, como él lo dice en privado, dice, me he tardado tanto en llegar que lo que quiero ser es el mejor presidente de México. Y eso es como él entiende el mundo, y eso es como él entiende la política, y creo que es totalmente auténtico. Si con esto le basta, yo creo que necesita mucho apoyo de su equipo, mucho apoyo de la gente, y ya veremos los resultados. Joaquín, te toca cerrar. Sí, gracias, Leopoldo. Perdón, René. No tendrá la última Leopoldo, palabra hoy. López Obrador, como dices tú, lo que dice es auténtico. Cree en eso. No solo cree en eso, está convencido de ello. Y no solo está convencido de ello, sino que lo ha planteado durante los últimos, vamos a ponerle 15 años. ¿Sí? Él hace un ejercicio cotidiano de centralizar el poder, sin duda, pero en él, porque está convencido de que solo él puede llevar a cabo la cuarta transformación, que depende de él y lo dice que si arriba está bien, lo demás se mejora. Sí hay un proyecto ideológico. Primero, el primer proyecto ideológico que hay es a ver si me explico, el antineoliberalismo como discurso. Sí, sí. Y el proyecto fundamental es el nacionalismo. No quiero que ponerle apellido nacionalismo, ¿sí? Ni revolucionario, mucho menos social, no. El nacionalismo. Y entonces Leopoldo es un hombre que tiene, como dice Carlos, si baja de 80 a 70, no importa, como cuando estás a dieta y bajaste 500 gramos, ¿sí? En 2 meses. Hoy está cumpliendo 67 días de gobierno, Leopoldo. Él marca la agenda todas las mañanas y tan la marca que en esta mesa el tema ha sido Andrés Manuel López Obrador y su personal estilo de gobierno. Y los muchos temas que, Y los muchos temas que él está poniendo sobre la agenda. Que él los pone, Leopoldo, y yo quiero señalar nada más rápidamente 2 puntos. El tema del ejército, a diferencia de lo que había dicho, eso sí, durante toda su vida, su eje de gobierno es el ejército. ¿Por qué? Porque tienen 2 cosas que para él es fundamental, la lealtad y la obediencia. En el ejército las órdenes no se discuten.